La casa encantada, la pesadilla de los policías. Era una noche fría y silenciosa. Las calles estaban desiertas y el viento susurraba secretos antiguos en los callejones. Yo, un policía novato, patrullaba las calles en busca de cualquier actividad sospechosa. Mi compañero, el oficial Reynolds, y yo teníamos la costumbre de escuchar historias de fantasmas y apariciones en esta parte de la ciudad, pero nunca les prestamos mucha atención. Todo cambió una noche, cuando una llamada urgente nos condujo a una casa abandonada en la zona. Los informes sugerían que alguien había oído gritos escalofriantes y veía sombras moverse en las ventanas. Cuando llegamos, la casa parecía un relicario del pasado, con ventanas rotas y pintura descascarada. Nos adentramos en la oscuridad, linternas en mano, y los escalofríos recorrieron mi espina dorsal. La casa estaba en ruinas, con escombros y mobiliario destrozado por todas partes. Mientras explorábamos, mi mente comenzó a jugar trucos conmigo, haciendo que cada sombra pareciera un ser terrorífico al acecho. De repente, Reynolds y yo escuchamos un murmullo proveniente del piso de arriba. Subimos con cautela, escalón tras escalón, y finalmente llegamos a una puerta cerrada. La puerta crujía cuando la abrimos y reveló una habitación con paredes cubiertas de símbolos y pentagramas. En el centro de la habitación, una vela ardía con una luz tenue, iluminando una figura encapuchada. ¡Policía!, grité, mientras mi corazón latía desbocado. La figura no se movió, pero su respiración pesada resonaba en la habitación. Reynolds y yo avanzamos, y con un movimiento rápido, la figura arrojó la capucha hacia atrás, revelando un rostro de terror absoluto. Era una mujer joven, con los ojos en blanco y un rictus de miedo en el rostro. Balbuceaba palabras incomprensibles mientras retrocedíamos, sintiendo una presencia malévola que llenaba la habitación. El aire se volvió más espeso y las velas parpadearon violentamente. Sin previo aviso, la mujer lanzó un grito aterrador y se desplomó al suelo. Intenté ayudarla, pero cuando la toqué, sentí una corriente eléctrica que me hizo retroceder. Los símbolos en las paredes parecían cobrar vida y la habitación entera temblaba. Fue en ese momento que un aterrador rugido resonó desde las profundidades de la casa, haciendo que las ventanas temblaran y el suelo se estremeciera bajo nuestros pies. Nos dimos cuenta de que estábamos atrapados en una pesadilla que ni siquiera nuestros entrenamientos policiales podían prepararnos. La mujer se levantó con una mirada vacía en sus ojos y comenzó a caminar hacia nosotros, murmurando frases incomprensibles. Reynolds y yo retrocedimos, pero la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, dejándonos atrapados en la habitación con la mujer poseída. El terror se apoderó de mí mientras la mujer se acercaba cada vez más, y mis manos temblorosas apenas podían sostener mi linterna. De repente, las luces parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad total. Los gritos de la mujer eran ensordecedores, y el rugido se hacía más fuerte. En medio de la oscuridad, algo me agarró, algo que no podía ver, pero podía sentir. Era como una presencia malévola que se cerraba a mi alrededor. Reynolds y yo luchamos por encontrar la salida, pero la casa parecía haberse convertido en un laberinto retorcido lleno de trampas mortales. Finalmente, logramos abrir una puerta y correr hacia la libertad, pero la mujer poseída no estaba dispuesta a dejarnos ir. Gritaba palabras en un idioma antiguo mientras se lanzaba hacia nosotros. Sentí una fuerza invisible arrastrándome hacia atrás, mientras las luces parpadeaban y las paredes crujían. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, un destello de luz brillante llenó la habitación y la mujer se desplomó en el suelo. Un hombre encapuchado, vestido con túnicas negras, apareció frente a nosotros. Nos miró con ojos llenos de sabiduría y poder. «Ustedes no deberían haber venido aquí», dijo el hombre con voz grave. «Esta casa es un portal a un lugar oscuro y peligroso, pero afortunadamente llegué a tiempo para salvarlos». Nos condujo fuera de la casa, que ahora estaba en calma, como si nunca hubiera sido el epicentro del horror. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, y la noche parecía haber recobrado su tranquilidad. «¿Quién es usted?», pregunté tembloroso. «Soy el guardián de los secretos»,
respondió el hombre. Vigilo este lugar para evitar que los curiosos despierten fuerzas que no pueden controlar. Reynolds y yo nos retiramos, prometiendo no volver a acercarnos a esa casa maldita. La historia que vivimos esa noche era demasiado aterradora para compartirla con nadie, o al menos eso pensábamos. El sótano maldito, la aterradora experiencia militar. Era una noche fría en un remoto campamento militar, perdido en medio de un bosque denso y silencioso. Como soldados de élite, estábamos acostumbrados a operaciones secretas y misiones peligrosas, pero esta vez nos habían asignado una tarea inusual: investigar un antiguo complejo subterráneo que, según los informes, había estado cerrado durante décadas. La historia que rodeaba a este lugar hablaba de experimentos horribles y secretos oscuros. Nuestro comandante nos reunió en la sala de operaciones y nos contó los rumores que habían estado circulando entre los locales, historias de soldados desaparecidos y apariciones fantasmales. Nuestra misión era simple: infiltrarnos en el complejo subterráneo, descubrir la verdad detrás de los rumores y asegurarnos de que no hubiera amenazas reales para la seguridad nacional. Pero lo que encontramos en las profundidades de ese lugar iba mucho más allá de nuestras peores pesadillas. Con equipo de última generación y armas listas, descendimos por las escaleras que nos llevaron a las entrañas del complejo. Las paredes estaban cubiertas de hongos y el aire olía a humedad y decadencia. El sonido de nuestros pasos resonaba en el silencio opresivo. A medida que avanzábamos, descubrimos pasillos oscuros y cámaras llenas de maquinaria obsoleta. Pero lo más inquietante de todo era el murmullo que nos seguía, como susurros indescifrables que se escondían en la penumbra. Finalmente, llegamos a una sala de control cubierta de polvo y telarañas. En las pantallas, imágenes de experimentos horrendos se proyectaban en un bucle interminable. Gritos de agonía y llanto llenaron el aire cuando vimos a figuras humanas siendo sometidas a torturas inimaginables. La visión nos hizo dudar de la realidad de lo que veíamos, pero no podíamos dar marcha atrás. Algo dentro de nosotros nos impulsaba a seguir explorando el complejo. Caminamos por los corredores fríos y oscuros, siguiendo los susurros que parecían conducirnos aún más profundo. La tensión en el grupo era palpable. Cada sombra, cada sonido, parecía conspirar para robarnos la calma. Llegamos a una cámara secreta, donde una inscripción en la pared nos heló la sangre. El experimento final. El aire se volvió pesado y la temperatura descendió abruptamente. En el centro de la sala, una figura encapuchada yace en una camilla. Al acercarnos, notamos que estaba atada y parecía estar en un estado de agitación constante. Cuando retiramos la capucha que cubría su rostro, lo que vimos nos dejó sin aliento. Sus ojos eran completamente negros, sin iris ni blanco, solo una oscuridad infinita que parecía absorber la luz que lo rodeaba. La figura emitió un aullido desgarrador que hizo que nuestros oídos zumbasen. De repente, la figura se soltó de las ataduras y se alzó en el aire, como si fuera marioneta en manos de un titiritero invisible. Aterrados, abrimos fuego, pero las balas pasaron a través de ella como si fuera humo. La figura ennegrecida nos miró con sus ojos sin fondo y con un gesto de su mano arrojó a uno de nuestros compañeros contra la pared con una fuerza sobrenatural. Otro intentó huir, pero una fuerza invisible lo arrastró de nuevo hacia la figura. El caos se apoderó de la sala, mientras luchábamos desesperadamente por defendernos contra un enemigo que no podíamos ver ni herir. El aullido inhumano continuó, y la figura negra se acercó a nosotros, extendiendo una mano gélida que nos congeló por dentro. Uno a uno, mis compañeros fueron reducidos por la entidad oscura, hasta que solo yo quedé. Sentí el frío penetrar en mis huesos y el miedo en mis venas. Sabía que no podía luchar contra esto. No podía ganar. La figura negra se acercó a mí, sus ojos sin fondo mirándome fijamente. Un susurro incomprensible llenó mis oídos, y mi mente se nubló. Entonces, todo se volvió oscuro. Desperté en el bosque, solo y temblando. No había señales de mis compañeros ni del complejo subterráneo. La entidad oscura había desaparecido, dejándome atrás como único testigo de la pesadilla que vivimos. Regresé al campamento militar, pero nadie creyó mi historia. Me trataron como un loco, un soldado que había perdido la razón. Y así,
Mi experiencia se convirtió en un oscuro secreto enterrado en lo más profundo de mi ser. El pozo de la oscuridad, la pesadilla de los soldados. Era una noche fría y oscura, como cualquier otra en el tranquilo pueblo en el que servía como policía. Las calles estaban desiertas, la luna arrojaba su luz pálida sobre los edificios silenciosos y el viento susurraba secretos que solo los valientes osaban escuchar. Mi compañero, el oficial Johnson, y yo estábamos patrullando las calles, sin esperar nada más que una noche tranquila. Pero eso cambió cuando recibimos una llamada de emergencia que nos condujo a una casa abandonada en las afueras del pueblo. Los informes sugerían actividad sospechosa y ruidos inexplicables provenientes de la casa. Sin embargo, lo que encontramos en su interior superó todas nuestras expectativas. La casa era un cascarón en ruinas, con ventanas rotas y un aire de abandono que colgaba en el aire. La madera crujía bajo nuestros pies mientras nos adentrábamos en la oscuridad. Nuestras linternas iluminaban las paredes desconchadas y los muebles desvencijados. La atmósfera era opresiva, como si el pasado se aferrara a cada rincón de la casa. Mientras explorábamos, los susurros del viento se convirtieron en murmullos que parecían surgir de las sombras. En una habitación cubierta de polvo, encontramos un antiguo diario que detallaba experiencias aterradoras de antiguos residentes. Hablaban de apariciones en la noche, figuras encapuchadas y lamentos en las paredes. Decidimos investigar más a fondo, creyendo que se trataba de una broma de mal gusto. Pero cuando llegamos al sótano, la temperatura cayó drásticamente y nuestros latidos se aceleraron. En el centro del sótano, una mesa de madera estaba cubierta de velas negras, libros de ocultismo y un pentagrama dibujado en el suelo. Nuestro sentido común nos decía que debíamos dar media vuelta y salir corriendo, pero algo inexplicable nos obligaba a quedarnos. Como si una presencia oscura nos empujara hacia adelante, nos adentramos en el oscuro sótano. Las velas se encendieron solas y el aire se llenó de un olor rancio y penetrante. Entonces, una voz susurrante, inhumana y desgarradora comenzó a llenar el espacio. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos. En el rincón más oscuro del sótano, vimos una figura encapuchada de pie, inmóvil, con la cabeza inclinada. La voz susurrante parecía emanar de ella. Mi corazón latía con fuerza, mientras mi compañero y yo intercambiábamos miradas de terror. Decidimos confrontar a la figura, exigiendo que se identificara. Pero cuando la figura alzó la cabeza, lo que vimos nos dejó sin aliento. Su rostro estaba cubierto de cicatrices, y sus ojos eran dos pozos vacíos y oscuros que parecían contener el abismo mismo. No emitía ningún sonido, pero su mirada penetrante nos llenó de terror. En ese momento, las velas se apagaron de repente, sumiéndonos en la oscuridad total. Pánico. Eso es lo que sentí. Mis manos temblaban mientras trataba de encender mi linterna, pero algo no iba bien. La linterna no funcionaba, ni la de Johnson. Entonces, la voz susurrante se transformó en un alarido agudo y ensordecedor, que nos hizo gritar de dolor. Sentíamos que algo invisible nos rodeaba, que nos tocaba y nos arrastraba hacia la figura encapuchada. Luchamos en la oscuridad, pero era inútil. La figura emanaba una presencia inhumana que desafiaba toda lógica y razón. La última imagen que recuerdo es la figura acercándose a nosotros, sus ojos oscuros perforando mi alma. Luego, todo se volvió negro. Desperté en el suelo frío del sótano. La figura encapuchada ya no estaba, y mi compañero Johnson tampoco. Estaba solo en la oscuridad, sin una forma clara de escapar. Regresé a la superficie, pero no era la misma. La casa abandonada había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Mi historia se convirtió en una pesadilla personal, una experiencia que nadie más creía, una historia que me atormentaba noche tras noche. El misterio de la figura encapuchada. Historias de terror en servicio. Era una noche fría en una región remota de un país extranjero, donde mi unidad militar se encontraba en una misión especial. La luna arrojaba su luz pálida sobre el terreno montañoso, y el silencio de la noche era inquietante. Estábamos acostumbrados a misiones peligrosas, pero lo que nos esperaba esa noche superaría cualquier cosa que hubiéramos imaginado.
recibimos una transmisión de emergencia que nos condujo a una aldea aislada en las montañas. Según los informes, los habitantes habían desaparecido misteriosamente y los gritos y lamentos se escuchaban en medio de la noche. Mi equipo y yo fuimos enviados para investigar y, si era necesario, para rescatar a quienes estuvieran en peligro. La aldea estaba envuelta en una oscuridad espesa cuando llegamos. Las casas de adobe parecían abandonadas, con puertas entreabiertas y ventanas rotas. Una sensación de inquietud se apoderó de nosotros mientras avanzábamos por las callejuelas estrechas y desiertas. Nuestros latidos se aceleraron cuando escuchamos un murmullo débil en la distancia, como si alguien susurrara palabras incomprensibles. Era como un eco distante de un lamento. A medida que nos acercábamos al origen del sonido, la ansiedad se apoderó de nosotros. Finalmente, llegamos a la plaza central de la aldea, donde un pozo viejo y descuidado se alzaba en medio de la oscuridad. La voz susurrante se hizo más intensa, y sentimos una presencia invisible que se cernía sobre nosotros. En el suelo, encontramos un círculo de velas negras que rodeaba el pozo. Los murmullos provenían de las profundidades del pozo, como si algo o alguien estuviera atrapado allí abajo. Decidimos investigar más a fondo, sin comprender del todo el peligro que nos acechaba. Uno de los soldados arrojó una piedra al pozo, y el eco del impacto se perdió en las profundidades. Pero lo que ocurrió a continuación nos dejó horrorizados. Un gemido lastimero se elevó desde el pozo, y una figura encapuchada emergió de las sombras. La figura estaba cubierta de cicatrices y emanaba un aura de terror indescriptible. La figura, con pasos lentos y tortuosos, se acercó a nosotros, sus ojos ocultos bajo la capucha. Intentamos comunicarnos, exigiendo respuestas, pero no obtuvimos respuesta. La figura simplemente seguía avanzando hacia nosotros. Cuando intentamos retroceder, nos dimos cuenta de que estábamos atrapados en un círculo de velas. Algo invisible nos impedía escapar, y la figura se acercaba cada vez más. Nuestros corazones latían con fuerza, y el pánico se apoderaba de nosotros. Fue entonces cuando la figura alzó la cabeza, revelando un rostro desfigurado y aterrador. Sus ojos eran dos abismos oscuros y sin fondo que parecían absorber la luz. Una voz siniestra, inhumana, llenó el aire mientras la figura extendía una mano gélida hacia nosotros. Intentamos luchar, disparar, pero las balas parecían desvanecerse en el aire antes de alcanzar su objetivo. La figura avanzó inexorablemente, y una sensación de terror indescriptible se apoderó de nosotros. La última imagen que recuerdo es la figura encapuchada arrojándonos a todos al pozo, un pozo sin fondo que parecía llevarnos a las entrañas de la oscuridad. Desperté en la oscuridad, solo y temblando. No había señales de mis compañeros ni del pozo. Estaba atrapado en una pesadilla interminable, sin una forma clara de escapar. Regresé al campamento militar, pero nadie creyó mi historia. Fui tratado como un loco, un soldado que había perdido la razón. Mi experiencia se convirtió en una pesadilla personal, una historia que nadie más podía entender.